¿Qué es un componente electrónico? Se denomina componente electrónico a aquel dispositivo que forma parte de un circuito electrónico. Existen de dos tipos: pasivos, cuando no proporcionan una ganancia dentro del circuito, sino que almacenan o consumen energía eléctrica, y activos, cuando sí generan potencia. Los componentes electrónicos más comunes son circuitos integrados. Son pequeños chips fabricados en materiales semiconductores. Permiten instalar sobre ellos una serie de circuitos electrónicos mediante técnicas como la fotolitografía, protegidos con un revestimiento de tipo plástico o cerámico. Microcontroladores. Son un tipo de circuito integrado programable que puede ejecutar órdenes previamente grabadas en su memoria. Incluye las tres principales unidades de funcionamiento de cualquier computadora: CPU, memoria y periférico de entrada y salida. Diodos. Un diodo es un componente electrónico de dos terminales que permite la circulación de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido. Existen varios tipos de diodos, pero los más comunes son: diodo Zener. Están diseñados para funcionar en polarización inversa. Una de sus características es que mantiene constante el voltaje entre sus extremos. Diodo LED. Es un dispositivo que permite el paso de corriente en un solo sentido y que, al ser polarizado, emite un haz de luz. LED RGB. Este diodo podemos explicarlo diciendo que son tres diodos en uno, encapsulando un rojo, uno verde y el tercero de color azul. Tiene cuatro patillas, una para cada color y otra común para los tres. Con estos diodos podemos conseguir casi cualquier color. Resistencias. La misión de la resistencia es dificultar el paso normal de la corriente eléctrica. A continuación veremos 6 tipos de resistencias. Resistencias fijas. Tiene un valor óhmico constante. Potenciómetros. Los potenciómetros son resistencias variables, es decir, podemos modificar su valor moviendo un elemento mecánico. Resistencia LDR. Son resistencias cuyo valor óhmico depende de la cantidad de luz que recibe. Cuanta más luz recibe, menor es su resistencia. Resistencia NTC. La resistencia NTC, o de coeficiente negativo de temperatura, son resistencias cuyo valor depende de la temperatura, de tal forma que si incrementamos la temperatura, su valor óhmico desciende. Resistencias PTC. Las resistencias PTC, o de coeficiente positivo de temperatura, presentan un comportamiento contrario a las anteriores, es decir, si aumentamos la temperatura, aumenta también el valor de su resistencia. Resistencia BDR. La resistencia BDR, en este caso, el valor óhmico depende de la tensión aplicada en sus extremos. Cuanto mayor es el voltaje, menor es la resistencia. Son elementos de protección frente a picos elevados de tensión. Transistores. El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. Elementos de maniobra. Los elementos de maniobra son los encargados de controlar el encendido y apagado de los equipos. Vamos a distinguir cuatro tipos. Interruptores. Son capaces de permanecer en un estado fijo. Esto es encendido o apagado hasta que actuemos sobre ellos. Conmutadores. Son interruptores que permiten controlar un mismo circuito desde puntos distintos. Otra función del conmutador es activar distintos circuitos desde un mismo elemento de maniobra. Pulsadores. Son elementos que permiten el paso de corriente desde la fuente al dispositivo, pero solo durante el tiempo que permanecen pulsados. Relés. El relé es un dispositivo electromagnético. Funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de una bobina y un electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. Rectificadores. Los rectificadores se encargan de pasar de corriente alterna a corriente continua. Los rectificadores están compuestos por diodos rectificadores, los cuales permiten pasar solo la mitad negativa o solo la mitad positiva de una señal de corriente alterna. Baterías o pilas. Son componentes activos que convierten reacciones químicas en electricidad, siendo recargables o desechables una vez liberada su energía, con la que alimentan la mayor parte de los circuitos modernos.